La historia del café comienza envuelta en un velo de mito y tradición que se remonta a las montañas de Etiopía, donde pastores y aldeanos notaron algo extraño en sus cabras. Tras comer ciertos frutos rojos, los animales parecían llenos de energía, inquietos y más activos de lo habitual. Según la leyenda más conocida, un pastor llamado Koldi llevó estos frutos a un monasterio cercano, donde los monjes, intrigados, los probaron y descubrieron que podían mantenerse despiertos durante las largas horas de oración nocturna. Aunque no sabemos si Kaldi existió realmente, lo cierto es que esta historia simboliza los primeros encuentros humanos con la planta del café, cuyos efectos estimulantes pronto despertarían una curiosidad que cambiaría al mundo. Con el tiempo, las comunidades locales comenzaron a experimentar con los granos, hervirlos, masticarlos o mezclarlos con grasa, sin imaginar que estaban a punto de dar origen a una de las bebidas más influyentes de la historia. Tras su descubrimiento en las montañas de Cafa, el café emprendió un viaje decisivo hacia la península arábiga, donde evolucionó de simple fruto energético a una bebida culturalmente poderosa. Para el siglo XV, los comerciantes llevaron los granos a Yemen, específicamente a la región de Moca, que pronto se volvería célebre por su calidad excepcional. Allí los monjes sufíes descubrieron que el café no solo los mantenía despiertos durante las noches de oración, sino que también les daba claridad mental y resistencia espiritual, por lo que comenzaron a tostar los granos deliberadamente para intensificar su sabor y aroma. Este refinamiento en la preparación marcó el verdadero origen del café como bebida, tal como lo conocemos. Con el tiempo, la infusión se expandió rápidamente por la Meca y Medina, donde surgieron las primeras kebekone, casas públicas en las que la gente no solo bebía café, sino que se reunía para conversar, escuchar música, discutir poesía, jugar ajedrez y compartir noticias. Estos lugares se convirtieron en auténticos centros sociales y culturales, y su creciente popularidad llamó la atención de las autoridades religiosas y políticas, temiendo que estos espacios fomentaran la crítica o la organización de ideas contrarias al poder. Algunos gobernantes intentaron prohibir el café, alegando que tenía efectos estimulantes similares al alcohol. Sin embargo, los intentos de prohibición fracasaron reiteradamente. El café ya había penetrado profundamente en la vida social y económica del mundo árabe. A medida que su consumo se expandía, también nacieron rutas comerciales protegidas celosamente por los árabes, quienes incluso llegaron a hervir o esterilizar los granos para evitar que germinaran, impidiendo así que otros países cultivaran la planta. Pero la demanda era imparable, y los granos comenzaron a viajar clandestinamente hacia otras regiones. En este punto, el café estaba listo para dar el salto hacia su globalización. Cuando el café finalmente logró escapar del control árabe en el siglo XVII, su llegada a Europa desencadenó una mezcla de asombro, sospecha y entusiasmo inmediato. Los primeros sacos llegaron a puertos como Venecia y Marsella, donde comerciantes y boticarios lo vendían como un remedio exótico, capaz de estimular el ingenio y alejar la melancolía. Muy pronto comenzaron a surgir cafeterías en ciudades clave como Londres, Viena, Ámsterdam y París. Estos nuevos espacios, llamados Penny Universities en Inglaterra, por su bajo costo y su ambiente intelectual, se convirtieron en lugares donde filósofos, científicos, comerciantes y artistas se reunían para debatir ideas que cambiarían el rumbo de Europa. Pero el café no entró sin resistencia. En varias ciudades, sectores conservadores lo consideraban una amenaza al orden moral y tradicional. En 1674, en Londres, un grupo de mujeres publicó el famoso Petition Against Coffee, acusando a la bebida de volver a los hombres inútiles y fríos, mientras que algunos clérigos católicos sugerían que era una bebida musulmana peligrosa para los cristianos. La polémica llegó a tal punto que, según se cuenta, el Papa Clemente VIII fue consultado para decidir si debía prohibirse. Tras probarlo, el Papa declaró que sería un pecado dejar una bebida tan deliciosa solo para los infieles, legitimando así su consumo en el mundo cristiano. Las cafeterías, lejos de ser simples locales para beber, se convirtieron en auténticos centros de nacimiento de ideas políticas y comerciales. En el Café Prócope de París, los iluministas discutían sus teorías,
En Londres, Lloyd's Coffee House se transformaría con el tiempo en la compañía aseguradora más famosa del mundo. El café no solo había conquistado el paladar europeo, sino también su pensamiento, acelerando una revolución cultural e intelectual que se extendió por todo el continente. A medida que la demanda europea por el café crecía sin freno, las naciones coloniales comprendieron que depender del comercio árabe no era sostenible, necesitaban controlar la producción. Fue entonces cuando comenzó una carrera mundial por obtener semillas fértiles y establecer plantaciones en territorios tropicales, bajo dominio europeo. Los holandeses fueron los primeros en lograrlo a inicios del siglo XVIII, cultivando café en la isla de Java, desde donde consolidaron un lucrativo monopolio que abastecía a buena parte del continente. Más tarde, franceses, portugueses e ingleses replicaron la fórmula, llevando la planta a lugares como el Caribe, Brasil y la India. Pero detrás de la expansión del café se escondía una realidad oscura. Las vastas plantaciones requerían una fuerza laboral enorme y las potencias coloniales recurrieron de manera sistemática al trabajo esclavo, especialmente en el Caribe y en Brasil. Desde el cultivo hasta la cosecha y el secado, miles de personas esclavizadas trabajaban en condiciones brutales para sostener un comercio que enriquecía a Europa y transformaba el café en un símbolo de prestigio social. Incluso después de la abolición de la esclavitud, el sistema persistió con variantes igualmente opresivas, como la servidumbre por deudas o los contratos forzados. Aún así, la expansión del cultivo no solo llenó las tasas europeas, sino que cambió el equilibrio económico global. Brasil, por ejemplo, se convirtió en el más grande productor mundial durante el siglo XIX, un puesto que conservaría por décadas y que moldeó profundamente su identidad nacional. Las plantaciones, los puertos, las rutas comerciales y hasta los ferrocarriles nacieron para sostener la economía cafetalera. Así, una bebida que había surgido como un ardid nocturno de monjes en Etiopía, terminó convirtiéndose en uno de los pilares del sistema económico mundial. Con el café ya extendido por Europa, su presencia comenzó a transformar la vida cotidiana de formas que iban más allá del simple consumo. En muchas ciudades surgieron costumbres que hoy consideramos normales: beber café al despertar, disfrutarlo en compañía de amigos o usarlo como excusa para encuentros informales. Esta normalización vino acompañada de innovaciones domésticas. A finales del siglo XVIII y principios del XIX aparecieron los primeros molinillos caseros, cafeteras rudimentarias y técnicas especiales para controlar el sabor, la temperatura y la intensidad. Por primera vez, el café dejó de depender exclusivamente de las casas de café y llegó a las cocinas comunes. Además, el café inspiró rituales nuevos. En Viena surgió la costumbre de acompañarlo con pastel, dando origen a la célebre cultura de los cafés vieneses, conocidos por ser espacios de contemplación y conversación pausada. En Italia, la bebida tomó un camino distinto. El café se volvió breve, intenso, un pequeño impulso de energía con identidad propia, todo lo contrario a las largas tertulias parisinas. Estas diferentes maneras de beberlo fueron construyendo identidades culturales que todavía hoy distinguen a cada región. Incluso el mobiliario doméstico cambió. El servicio de café se convirtió en un símbolo de estatus y buen gusto. Bandejas, tazas finas, azucareras de porcelana y pequeños cucharones acompañaban la experiencia. En algunas culturas, preparar café para un visitante se volvió un gesto de hospitalidad. La bebida comenzó a marcar las horas del día: el café matutino para despertar, el vespertino para socializar y el nocturno para quienes buscaban inspiración o compañía. Así, el café se integró en la vida social de forma tan profunda que dejó de ser una novedad exótica para convertirse en un hábito indispensable. Con la llegada del siglo XIX, el café entró en una etapa decisiva, la era de la industrialización. Los avances tecnológicos transformaron por completo la forma de producir, procesar y consumir la bebida. Uno de los primeros grandes cambios fue la mecanización del tostado. Antes, el café se tostaba a mano en pequeñas cantidades, pero la invención de tostadores cilíndricos permitió controlar mejor la temperatura y obtener un sabor más uniforme. Esto abrió camino a un café más estable, más predecible y, sobre todo, más accesible para la población general. El aroma del café tostado dejó de ser un lujo reservado para las élites. Al mismo tiempo, la química comenzó a estudiar el café como nunca antes. Investigadores como Runga
En 1820 lograron aislar la cafeína, revelando la razón de su efecto estimulante. Este descubrimiento no solo atrajo curiosidad científica, sino que impulsó a farmacéuticos y médicos a explorar usos medicinales de la bebida. Se comenzó a hablar del café como un tónico cerebral, una herramienta para combatir la fatiga y mejorar la concentración, algo que encajó perfectamente con el ritmo acelerado de la nueva sociedad industrial. Pero el cambio más profundo llegó con la innovación en métodos de preparación. Se inventaron sistemas que permitían extraer el sabor de forma más eficiente. La cafetera de vacío, la prensa francesa y, más adelante, los primeros prototipos de máquinas de café a presión. Empresas visionarias comenzaron a experimentar con envases herméticos y procesos de conservación, que mantenían el grano fresco por más tiempo. Así surgieron las primeras marcas comerciales que prometían calidad constante y sabor inconfundible, convirtiendo al café en un producto global. Esta etapa no solo modernizó la bebida, sino que la convirtió en una industria gigantesca, preparando el terreno para la cultura cafetera contemporánea. A lo largo del siglo XX, el café dejó de ser solamente una bebida estimulante para convertirse en un símbolo cultural que se adaptaba al estilo de vida de cada sociedad. En Estados Unidos, por ejemplo, el café se volvió inseparable de la rutina diaria de trabajadores, oficinistas y estudiantes. Las cafeterías tipo diner ofrecían café filtrado ilimitado, barato y accesible, convirtiéndolo en el combustible cotidiano de millones de personas. Al mismo tiempo, la publicidad masiva transformó el café en una marca personal. Términos como instantáneo, descafeinado y mezcla especial entraron en el lenguaje popular porque prometían practicidad y variedad. Mientras tanto, en Italia se gestaba una revolución distinta, el espresso. Con la consolidación de las máquinas a presión, el país desarrolló toda una cultura alrededor de pequeños sorbos intensos, consumidos de pie en la barra. Cappuccinos, macchiatos y ristrettos comenzaron a adquirir identidad propia y se volvieron emblemas de la vida urbana italiana. Este estilo no tardó en expandirse por Europa y luego por el resto del mundo, redefiniendo lo que significaba tomar café tanto en sabor como en experiencia social. En América Latina, por otro lado, el café se volvió más que una bebida, un orgullo nacional. Regiones como Colombia, Brasil, Guatemala y Costa Rica consolidaron su reputación como productores de granos de calidad excepcional. El paisaje cafetero moldeó economías, culturas y tradiciones locales, al grado de que comunidades enteras crecieron, prosperaron y celebraron festivales alrededor de la cosecha. En este periodo, los consumidores comenzaron a interesarse por el origen, el tipo de grano y las prácticas agrícolas, sentando las bases de lo que más adelante sería la cultura del café de especialidad. Así, en plena modernidad, el café se convirtió en un puente cultural, desde los cafés literarios de Buenos Aires hasta los pequeños espresso bars de Roma y las grandes cadenas globales que impulsaron la costumbre del coffee to go. La bebida adquirió el estatus de un lenguaje universal, una pausa, un ritual y una identidad compartida por millones de personas en todo el planeta. Entrando al siglo XXI, el café experimentó una transformación profunda que cambiaría para siempre la manera en que el mundo lo consume, la llegada de la llamada tercera ola del café. Este movimiento surgió como una respuesta al consumo masivo y estandarizado de décadas anteriores, buscando devolverle protagonismo al origen del grano, al productor y a los métodos artesanales de preparación. Ya no se trataba solo de tomar café, se trataba de comprenderlo, apreciarlo y celebrarlo. En esta nueva etapa, las cafeterías especializadas comenzaron a enfocarse en cafés de un solo origen, trazabilidad completa y métodos de extracción poco comunes para el público general, como el Chemex, el V60, el Aeropress o el sifón japonés. Cada preparación se convirtió en una experiencia sensorial, donde la temperatura, la molienda y el tiempo de contacto definían perfiles de sabor tan complejos como los de un vino. Los baristas pasaron de ser simples servidores a verdaderos artesanos capaces de explicar la historia detrás de cada taza, desde la finca donde se cultivó el grano hasta el proceso de tostado. Al mismo tiempo, los productores de distintas regiones del mundo
comenzaron a recibir más reconocimiento por su trabajo, la competencia mundial de baristas, las subastas de microlotes y los programas de comercio directo y comercio justo. Impulsaron una relación más estrecha entre agricultores y consumidores. Esto permitió que variedades antiguas y poco conocidas, como la geisha panameña o los granos etíopes procesados naturalmente, alcanzaran fama global y precios nunca antes vistos. La tercera ola también popularizó la idea de que el café es una experiencia cultural tanto como gastronómica. Los espacios de café se convirtieron en lugares de encuentro, estudio, ocio y creatividad. Las ciudades más grandes del mundo comenzaron a desarrollar identidades propias basadas en la forma en que bebían y valoraban el café. De esta manera, lo que había empezado como un simple fruto silvestre en Etiopía, terminó evolucionando en toda una filosofía contemporánea, centrada en el sabor, el origen y el conocimiento profundo del grano. Y así, desde un humilde arbusto en las montañas de Etiopía hasta la sofisticación de la tercera ola contemporánea, el café ha recorrido un camino sorprendente que mezcla historia, rituales, comercio, ciencia y pasión humana. Cada sorbo que tomamos hoy lleva consigo siglos de exploración, encuentros entre culturas, revoluciones económicas y avances tecnológicos que transformaron una simple bebida en uno de los símbolos culturales más poderosos del mundo. El café no solo despertó a generaciones enteras, también inspiró ideas, impulsó conversaciones y acompañó momentos que marcaron a millones de personas en todos los rincones del planeta. Si te gustó este viaje por la historia del origen del café y quieres seguir explorando más relatos fascinantes como este, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y dejarme un comentario contándome cuál fue el dato que más te sorprendió. Tu interacción ayuda muchísimo a que esta comunidad siga creciendo y a que podamos continuar explorando juntos más historias que merecen ser contadas. Gracias por acompañarme en este recorrido. Esto es Historia en Bits y nos vemos en el próximo video.